Primero agradecerles su presencia en esta fría noche de jueves, en realidad. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y del capítulo de Ingenieros Industriales, Sistemas y Transporte, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que mensualmente venimos desarrollando. En esta oportunidad nos toca la tercera conferencia, netamente la especialidad de transporte, el tópico de transporte, con un tema que seguramente es realmente conocido y atractivo para todos nosotros, los especialistas del medio. Agradecerles su participación, de verdad. Es la tercera conferencia que tenemos en transporte y siempre el auditorio está así de concurrido. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero John Romero Conde. Él es especialista, es ingeniero de transportes de profesión, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con más de 10 años de experiencia profesional. Ha recibido cursos de capacitación en diferentes partes del mundo a nivel internacional, tiene mucha experiencia en el sector privado y público, ha participado en importantes y relevantes proyectos de transporte. También es un especialista en el manejo de herramientas de microsimulación, de tránsito, de modelación de transporte, ¿no? Y en esta oportunidad, dentro de su experiencia, de su know-how, nos va a tocar un tópico importante, ¿no? Un tema muy atractivo para todos nosotros: cómo resolver la congestión. En esta conferencia vamos a tener pues conceptos nuevos de manera didáctica, vamos a tener cifras, indicadores, vamos a tener experiencias internacionales y, como no, vamos a tener también algunas propuestas y sugerencias de cómo abordar este problema, ¿no? Voy a presentar a John, él le va a dar la metodología la que mejor pretenda desarrollar, ¿no? Con el diálogo de preguntas. Solamente me queda pedirles, por favor, los celulares en modo vibrador, si fueran tan amables, por respeto al expositor, y le démosle un fuerte aplauso y bienvenida al ingeniero John Romero Conde. Buenas noches con todos ustedes, muchísimas gracias por venir a este evento. En realidad agradezco a la mesa la invitación que se me ha hecho para poder compartir con ustedes esta noche, como dijo nuestro amigo Arturo, una noche fría, pero que esperemos que en el tema de la conversación se vuelva cálida. Hoy día pretendo mostrarles el tema, lo he puesto bien atractivo como para jalar gente en realidad. ¿Cómo resolver la congestión? Era el tema que le había propuesto a mi colega, amiga, Mercedes, para tratar el día de hoy. Y veo que ha tenido impacto porque hay un montón de gente, porque piensan que aquí van a encontrar la solución para los problemas de congestión de la ciudad. Y permítame decirle que no tengo la varita mágica, ni la solución, ni la poción como para poder resolverla en este momento, pero les invito, y no se vayan a ir, por favor, no se vayan a ir, se los ruego. Más bien les invito a que compartamos esta noche. Me agrada mucho la idea de que haya sido en este local, que es mucho más acogedor, más cercano. Imagina que iba a ser en el otro, que era mucho más distante, la gente está más lejos y solamente es un monólogo, y en realidad como que aburre. Tanto el expositor como ustedes se podrían aburrir. En realidad yo quiero que esto sea más dinámico, más entre amigos. Hay mucha gente conocida acá, muchos de ellos profesionales en transporte, y bueno, quisiera también poder tener la oportunidad de que puedan intervenir en esta presentación. En principio, lo que quiero hacer es delimitarlo, porque yo he puesto cómo resolver la congestión, y un amigo me decía, un muy querido y entrañable amigo me decía: John, has cambiado de carrera, te has vuelto farmacéutico, porque estás vendiendo pastillas, estás vendiendo antihistamínicos, porque es congestión nasal. En realidad no, estamos hablando de congestión vehicular, pero en las ciudades. En realidad la congestión se da en diferentes partes de la red vial, ya sea urbana o inclusive nacional, pero generalmente es en la urbana y donde más nos impacta y donde todos estamos afectados por ella. Y quiero empezar con una pregunta
quizás ya muchos lo conocen, la respuesta obviamente. La peor congestión registrada en la historia. Algunos de ustedes ya lo deben saber, y les digo dónde fue. Fue en China, uno de los países de economía emergente perteneciendo al grupo de BRICS, es decir, al grupo este que está conformado entre Brasil, Rusia, India, China y últimamente Sudáfrica. Y esta congestión se dio en el año 2010 en la autopista Mongolia-Beijing, en el Festival de la Luna. Es el segundo feriado más importante de esta nación. Hay que entender, en principio, de que las personas que viven en Beijing tienen sus familias en la periferia, tienen las familias en los pueblos, fuera de la ciudad. Y por tanto, un feriado, la gente sale, como lo hacen acá también, pero allá de manera masiva, salen a festejar las fiestas para luego regresar a la ciudad. Y en el momento del regreso se da la congestión que vemos aquí. Y la pregunta que les quiero hacer ahora es: ¿qué extensión tuvo y cuánto duró en disiparse? He dicho de que es una de las congestiones más marcadas, más grandes que tuvo el planeta. Y le doy tres alternativas. Fueron 50 kilómetros de longitud de congestión y demoró 6 días, 80 kilómetros y 8 días, 100 kilómetros y 12 días en disiparse. ¿Alguien se anima a mostrar una cifra? Y si la saben, no la diga, pues, para que los demás puedan participar. A ver, ¿alguien se anima? Dejemos la respuesta cada uno para sí y veamos cuál es la respuesta finalmente. Si ustedes eligieron la B, a ver, levanten la mano, ¿quién escogió la B? Ok, permítanme decirle que están equivocados, porque no es la B. En realidad, y aunque ustedes no lo crean, es la C. 100 kilómetros y 12 días para disiparse. Casi 2 semanas estacionados esperando que la congestión cese. Y eso equivale a decir como que la congestión empezó en el tramo de la Javier Prado y terminó en Asia, en Cañete. Imagínense esa longitud de cola. Y en realidad esa autopista, porque obviamente son autopistas, se convirtió en un estacionamiento y prácticamente en un campamento, porque la gente no podía dejar sus vehículos. Floreció el comercio informal, una botella de agua valía 10 veces su valor, y si alguien no quería comprarla, corría el riesgo de que su vehículo sea dañado. Así que tenía que comprarla. Y la delincuencia, obviamente, porque se robaban el combustible. Como estaban los vehículos estacionados, llegaba alguien y extraía el combustible. Y obviamente no podían hacer mucho porque los delincuentes terminaban haciendo de las suyas. Además, imagínense que la autoridad vaya a controlar una longitud tan larga de vehículos. ¿Y qué lo causó? Ironía de los casos, ¿no? Porque lo que causó esta congestión fue un grupo de camiones, un grupo de trailers que iban a la ciudad llevando materiales para construir mayor cantidad de vías en el centro de Beijing. Irónico. Y esta situación que hemos visto respecto a que la gente sale, ingresa, es que las ciudades van creciendo de manera alarmante. Habitat, una institución que se encarga del tema de evaluación de ciudades, nos muestra esta gráfica donde vemos que en el año 1970 la población urbana alcanzaba el 37%. En el año 2000 subimos al 47% y en el año 2030 60%. Más gente vive en la ciudad y más problemas como los que hemos visto en este momento en la medida anterior son más propensos de realizarse. Se espera que la movilidad en la ciudad se incremente en un 50% para el año 2020 respecto del año 2000. Esa es una cifra que da
la Unión Internacional de Transporte Público, y esto lo que va a traer sin duda es congestión. Y esto también se da en Sudamérica. Acá vemos también un dato de Habitat, donde muestra la concentración de población en el año 1950 y esa misma en el año 2000. Y vean la mancha que se ha generado en las ciudades. Pero es algo natural. En realidad la gente va a mudarse de los lugares donde se encuentra a buscar acceso a servicios, a posibilidades de desarrollo, y las ciudades le ofrecen eso. La urbanización en el Perú también es obvia. En el año 2000 teníamos 72% de población viviendo en las urbes, y el INEI estima que para el año 2025 esa población va a subir en 75%. Y el problema no es que crezca la ciudad, ese es algo obvio, algo que va a suceder. La pregunta es cómo están creciendo las ciudades. Y acá muestro una imagen de una ciudad por todos conocida, Los Ángeles, es un ícono del desarrollo de las ciudades americanas, y lo que ven acá al fondo es el downtown, el centro financiero, el centro, el corazón de la ciudad. Y lo que ustedes ven acá abajo son los suburbios, donde vive la gente que trabaja en el centro. ¿Y qué es lo que genera esto? Una periurbanización. La gente no gusta de vivir en el centro porque es muy caótico y se migra hacia las afueras para encontrar una mejor calidad de vida, con dependencia de este elemento, disculpen, que es el automóvil. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Mayor cantidad de vías para que puedan llegar hacia el centro de la ciudad con un círculo de mayor congestión. Y la ciudad crece de manera intensiva también aquí en la ciudad de Lima. Veamos a Isidro, el centro financiero, económico de la ciudad, y la gente viene a trabajar al centro de la ciudad. Y tenemos la periferia, donde está, en este caso hay una foto de Villa María del Triunfo en Lima, donde también hay una periurbanización, pero acá la gente no va a la periferia a buscar comodidad, calidad de vida, acá es por el costo del suelo. La gente va hacia las periferias porque el suelo es más barato. Justo venía en el carro, venía pensando en esta imagen, y en realidad también estamos tendiendo a la imagen de la ciudad de Los Ángeles, porque ahora se está lotizando Lurín, y lo que te ofrecen, lo que te lotizan Lurín, es una vida de calidad, muy cercana a la ciudad en auto. Y este es el proceso de urbanización en Lima. En el año 1900 teníamos esta pequeña mancha, para ir creciendo en el año 1940, empezó la evolución de crecimiento poblacional en la ciudad, en 1970, y en el año 2010. Si se dan cuenta, hemos cubierto, y eso lo saben todos ustedes porque vivimos acá en la ciudad, hemos estado cubriendo los valles que cubren los ríos de la ciudad. Y una ciudad expandida genera mayores costos en el desplazamiento. Veamos Tokio, una ciudad de 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, gasta el 5% de su PBI para trasladarse, para movilizarse dentro de la ciudad. Tokio es una ciudad que ha entendido, un país, Japón, es un país que ha entendido que sus recursos son limitados, es una pequeña isla en realidad comparando a otros países, y tiene que sacarle el máximo provecho, y han tendido a densificarse y a hacer una movilidad mucho más concentrada, a comparación nuevamente de una ciudad americana, nuevamente tomado a Los Ángeles, donde la densidad es de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y el costo de movilizarse es el 15% de su PBI. Y como me desplazo, gasto energía, y esa energía tiene una relación directa, tanto la energía como el costo, una relación directa con la densidad. Una ciudad más densa va a tender a menores costos de energía a una ciudad menos densa. Acá tenemos la densidad poblacional
a 50 o a menos de 50, que está una gran cantidad de ciudades, tienen, esta es una gráfica para ciudades americanas, tienen un mayor costo de energía, un mayor gasto de energía. Ahora hablemos del caso de Lima. Esta es una gráfica de la demanda de viajes que tiene el tren eléctrico, la línea 1. Esto lo he tomado de un documento de la CAP. Es el caso de la línea 1, el metro de Lima. Y lo que tenemos acá es, primero como datos generales, el diseño de la red, o el diseño de la línea, fue de 12.000 pasajeros hora sentido. Actualmente carga 17.000 pasajeros hora sentido. El diseño de confort era de 6 pasajeros por metro cuadrado. Ahora tiene 7.6 pasajeros por metro cuadrado. Esta línea de acá, esta roja que ven aquí, es el confort esperado para el sistema. Sin embargo, en este momento está por encima. Y se nota, porque tú entras al tren, los que han viajado en el tren, yo soy un usuario permanente del tren, entra y a veces es imposible entrar. Pero aquí hay una cuestión. Si se dan cuenta, esta demanda, este nivel de saturación es en un pequeño trozo de toda la línea y se da en los dos sentidos. Acá vemos el sentido de sur a norte, es decir, de Villa El Salvador a Bayóvar, San Juan del Lurigancho, y del sentido de Bayóvar del norte hacia el sur, hacia Villa El Salvador. Y si se dan cuenta, esta gráfica que muestra la ocupación de pasajeros por metro cuadrado va a ir subiendo y creciendo hasta llegar a un punto máximo para luego ir decayendo. Y va a decaer, ¿dónde cree? A partir de San Borja Sur, La Cultura, Gamarra, Miguel Grau. Y a partir de Miguel Grau hacia abajo es un viaje casi en vacío. Es energía, dinero, infraestructura, operación que se va literalmente al agua. Y en el otro sentido, igual. Exacto, no hay gente para trasladar. Pero es como se ha desarrollado la ciudad, porque la gente vive aquí, en los extremos, y trabaja acá. Y exige mucho de la infraestructura, en este caso tanto de la infraestructura vial, porque la gente que se mueve en auto o en transporte público sale de las periferias y va al centro, pero también del transporte público, como lo vemos aquí, y exige mucho del sistema para poder movilizarse. Gracias. Me dan una copia, por favor. Ajá. Y esto configura una demanda con movimiento pendular, es decir, una demanda que va de un extremo al otro, pierde energía y debe retornar, que es la imagen que tiene nuestro sistema y tiene la ciudad en general. Y estas distancias tan largas deben ser hechas con vehículos motorizados. En realidad lo podríamos hacer a pie, pero imagínense el tiempo que nos tomaría desde San Juan del Lurigancho, desde Bayóvar hasta San Isidro, o de Villa El Salvador hasta San Isidro. Y lo podríamos hacer en bicicleta. Y de hecho conozco gente que se viene de San Martín de Porras o desde Los Olivos a San Isidro en bicicleta. Hay gente, hay así punches que se entran a la bicicleta y manejan, pero no es la mayoría. Y tampoco las facilidades no están para eso. Los tiempos adicionales que toman. Entonces lo que de hecho vamos a necesitar es vehículos para poder trasladarnos y vehículos que van a presionar la infraestructura vial. En general, la infraestructura vial, la infraestructura de transporte, ya sea el metro, el metropolitano, vamos a necesitar trasladarnos, como ya lo vimos en la imagen anterior, en una infraestructura con capacidad limitada. Ese es el pequeño detalle que nos genera la congestión. Tenemos capacidad, pero esa capacidad tiene un límite, no es infinita. Y lo que vamos a tener es esta imagen, que podría decirse que es la foto de principio de año quizás, donde se ve estos niveles de congestión, y esto es en la avenida Javier Prado. No llega a la congestión obviamente que tenemos en el ejemplo inicial de China, pero igual es dramático.
Y la congestión nos genera y nos cuesta económicamente. Nos va a traer pérdidas de horas hombre, pérdidas inútiles. Aquellas personas que subieron acá a las 6:30 o 7 de la noche y si vivían de muy lejos tuvieron que perder 1 hora, 1 y media para poderse trasladar. Y se vinieron por Javier Prado, fritos pescaditos, porque ahí la congestión es mucho más alta. Sobrecostos de las mercancías. Nosotros hablamos mucho acerca de el transporte de carga y lo ponemos como el patito feo. El transporte de carga es malo, el transporte de carga me genera congestión, pero si no existiera transporte de carga, ¿de dónde comeríamos? ¿De dónde nos vestiríamos? En realidad, el servicio de carga es importantísimo para la ciudad. La ciudad no puede vivir sin un sistema logístico. Y el hecho de la congestión te genera costos en las mercancías, porque esos costos de traslado, de gasto de combustible, los tienen que trasladar hacia el producto que nosotros consumimos. Contaminación, eso lo percibimos todos, lo que está por la avenida Bancay, lo vive frecuentemente, y en general pérdida de la calidad de vida de la ciudad. Pero ahora aterricemos en materia. ¿Qué es congestión? Y en realidad todos tienen un concepto de congestión. Y dices, la vía está congestionada, pero en realidad para algunas personas puede estar congestionada y para las otras no. Y lo vamos a definir por ahora como una situación cualitativa, porque en realidad va a depender de la persona que observa, poco deseada, donde la velocidad de conducción está limitada a la de los demás vehículos, no puedes viajar a la velocidad que deseas, y en algunas ocasiones no hay posibilidad de maniobrar, no puedes trasladarte de un lado a otro. Desde el punto de vista de un ingeniero de tráfico, que hay muchos acá, lo vamos a medir por la capacidad guía, lo vamos a medir por el nivel de servicio A. O sea, la gran mayoría, creo que todos los que están vinculados, o todos los que están acá, tienen por lo menos alguna noción que el nivel de servicio A es el excelente, el que todo el mundo desea, aquel que tiene una demora de entre 0 y 10 segundos por vehículo. Vas a la velocidad que quieres y no tienes límites de velocidad. No vayan al Callao, porque en el Callao sí te multan. Y el peor nivel es el nivel F, donde las demoras van por 50 segundos por vehículo y es malo. Y acá, en Perú, en la ciudad, he visto informes donde dice nivel de servicio F más. Y es que en realidad es tan malo que ya supera los límites que están indicados acá de 50 segundos por vehículo. Desde el punto de vista de un economista, acá tengo un amigo que es economista y ojalá que no me pregunte, pero la congestión se produce, según los economistas, se produce cuando, como consecuencia de la limitación de la infraestructura, de la capacidad de la infraestructura, la presencia de un usuario adicional aumenta los costos de la totalidad de usuarios de la infraestructura. ¿Qué cosa quiere decir? Que si ahora vemos una vía donde hay vehículos que están circulando y mi ingreso como vehículo, como conductor al interior de ese flujo perjudica al resto, ya estoy generando congestión. Y lo vamos a ver desde una gráfica. En realidad me gusta mucho la interpretación de los economistas porque todo lo grafican y lo simplifican. Y vamos a hacer una gráfica XY donde la Y va a ser el costo representado por tiempo, y para simplificar las cosas vamos a poner solamente tiempo, no vamos a poner mantenimiento, no vamos a poner gasto de combustible, de operación, no, nada de eso, solamente tiempo, no vamos a basar en tiempo. Y para simplicidad también vamos a considerar que los vehículos todos son autos. Y en el nivel donde no hay congestión es cuando el ingreso de un vehículo, digamos que esta es la vía, esta es una vía con un flujo de vehículos que llega a Q0, pero el ingreso de cualquier vehículo no me genera variación en el costo, porque puedo ir a la velocidad que yo deseo. O sea, mi ingreso no afecta a los demás. Pero ¿qué pasa cuando a partir de ese punto, que es el Q0, ingresa un nuevo vehículo? Tenemos el Q1. Este Q1 sí me va a generar, a partir de este punto hacia adelante, cualquier vehículo adicional en la vía
me va a generar efectos en la circulación de los demás. Y por tanto, este vehículo va a generar mayor cantidad de costo. Tomemos como referencia el Q1, que me va a generar un costo C1, que es el costo medio del usuario. Hasta ahí vamos bien. Es decir, entra una persona a la vía y esa persona entra a un costo, ve la congestión de la vía y decide entrar porque todavía puede ingresar, cree que va a poder lograr completar su viaje a un costo. Pero hay un costo adicional que no percibe, que dentro del mismo Q1 genera un costo 1', que es el costo marginal a la sociedad. ¿Cómo se interpreta esto? Si yo entro a la vía, digamos que yo he venido por la avenida Javier Prado, y la avenida Javier Prado a la hora que yo he llegado, o he pasado por ahí, estaba llena, había un montón de vehículos. Entonces yo entro con el vehículo a la vía, en realidad el taxista, porque yo no manejo, entra el taxista a la vía y evalúa, hace su evaluación. Puedo llegar por esta vía más rápido que por otras vías, pese a que está congestionado, e ingresa. Ese es su costo medio, este costo de acá, es el que él percibe. Pero ese vehículo que ingresó afectó a todos los vehículos que estaban alrededor de él, porque inclusive él ve lo que está delante, pero no ve los vehículos que están atrás de él. Entonces, cuando él ingresa por una rampa, hay vehículos que están detrás de él, y él no evaluó cuánto le iba a costar al resto de vehículos su ingreso. Y ese es el costo marginal no percibido. No lo percibe, no lo evalúa y no lo interioriza. Y por tanto, las vías terminan siendo colapsadas porque este costo no lo asume. Existe, pero no lo asume. Es el costo de congestión no percibido plenamente por los usuarios. Este costo, si se lo trasladásemos finalmente con un cobro de vía, es decir, esta congestión que vemos aquí, que generó costos adicionales a toda la sociedad, se lo trasladamos con un cobro directo a esa persona evaluaría y quizás no ingresaría. Y en todo caso, si ingresa con una penalidad monetaria. Y eso lo vamos a mencionar nuevamente cuando hablemos de tarificación vial o peaje urbano. Pero ¿quién produce la congestión? Pues cuando uno va a las calles y ve las vías, lo que ve más son autos. Y en realidad esta es una encuesta que se realizó en el año 2009 por la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao, y donde se puede apreciar que en todos los casos el auto es predominante. Y el que tiene auto va a decir, oye, pero son autos, pero también hay taxis, ¿cierto? Casi en todos los casos la proporción es del 50% entre taxis colectivos y privados, salvo en la avenida Javier Prado, donde es arrasadoramente mayoritaria el transporte privado. Obviamente, junta San Isidro con La Molina. Más del 70% de los vehículos que ocupan la vía son autos. Son los que congestionan y son los que están ocupando la vía. Y la pregunta obvia, siguiendo esta lógica, es ¿cómo se mueve la ciudad? ¿Qué vehículo utiliza? En el 2004, el JICA, en el Plan Maestro, establece que hay 16.5 millones de viajes al día. 25% lo hacen caminata, 52% lo hacen taxi, autos y transporte público. Todo eso lo he juntado de uno solo para mencionarlo. En el año 2012 se incrementa el total de viajes a 22 millones, la caminata se mantiene casi igual, 24%, pero miren, pasa de 52 a 67%. Si no supiéramos cómo está distribuido al interior entre taxi, auto y transporte público, diríamos que bien. Sin embargo, vemos que entre el 2004 y el 2012 el transporte público se reduce del 76% al 73% y el transporte privado se incrementa del 16% al 23%. El taxi baja también en demanda del 8% al 4%. ¿Qué quiere decir esta gráfica? La gente se está desmontando del transporte público, la gente se está bajando de los buses para subirse al auto, al vehículo que ocupa más espacio, al vehículo que genera más congestión.
Y lo que queremos decir aquí es que el 70% de los vehículos que ocupan las vías cubre menos del 30% de la demanda de transporte. Y cuando hablamos de congestión, decimos, oye, hay que ampliar las vías. Todos somos expertos de transporte, el taxista, el ama de casa, el que vende frutas, todos son expertos de transporte. Y cuando ven un problema de congestión, dicen, acá debe haber mayor infraestructura vial. Y es lógico, porque es la primera idea que se imagina. Si ves que hay tantos carros, lo que haces es ampliar. Pero hay un efecto rebote, que es justamente que estos vehículos transportan muy poca demanda. Es poco democrático o poco justo el hecho de construir infraestructura para vehículos que ocupan espacio pero no mueven gente. Y esto es lógico en la medida de que el país va creciendo económicamente. Y bien por nosotros, sin embargo, este crecimiento nos está trayendo un proceso de motorización. Y esta es una gráfica que se ha hecho para Colombia, entre el análisis estratégico de automotriz que hace Colombia, y se ve que el PBI crece en la medida de las ventas anuales. La correlación que se obtiene es casi del 93%. Es una correlación muy alta, es decir, ante el crecimiento del PBI, lo primero que va a pasar es adquisición de vehículos. Y la gente adquiere vehículos no porque necesite transportarse realmente en vehículos, sino por presumirlos. En realidad por el estatus. No es lo mismo llegar a una reunión en tu transporte público o en tu taxi que llegar en tu auto. Hay que cuidar la imagen. Entonces, y eso es aquí y en la China. El estatus es algo que refleja tu progreso económico. Y lo primero que te digo, ¿y tu carro? No tengo. Uy, no has alcanzado aún ese nivel de progreso. Y el crecimiento obviamente genera mayor adquisición de vehículos. Esta es una muestra del crecimiento del parque vehicular del MTC, del INEI, en donde se ve la curva de crecimiento entre el año 88 y el 2012. Y se ve que entre el 2002 y el 2012 el parque vehicular se ha duplicado. Estamos en un 123% de crecimiento en ese periodo. Y esta es una gráfica que seguro muchos de ustedes han visto. En realidad deberíamos tener uno nosotros acá en Lima. Esto es una foto tomada en Santiago de Chile del Instituto de Aire Limpio, donde se puede apreciar el espacio que ocupan 70 personas movilizadas en auto. Esas mismas 70 personas movilizadas en un bus. Y últimamente esas 70 personas movilizadas en bicicleta. Ven la exigencia de espacio que requiere el auto. El auto es muy exigente, el auto es muy conveniente, pero es muy exigente en el espacio público, en el espacio viario, en el espacio urbano, y el espacio urbano que cada vez más escaso y más caro. Y cuando un conductor va por la calle y dice, oye, pero ese bus tiene 2 pasajeros, ya ni siquiera debería de estar en la vía, porque no mueve gente. Pero si sacamos cuentas, y esto es una información de la CAF, en un documento del análisis de la movilidad urbana, vemos que con 2 pasajeros, un bus ocupa 27 metros cuadrados. Pero un auto con un pasajero, que es generalmente lo que sucede, mueve 33 metros cuadrados. ¿Quién es más eficiente? Según esto, el bus. El bus ocupa menos espacio que lo que ocupa un auto. Si es que van 2 personas al interior de ese vehículo. Obviamente, no basta, tendría que ir, y si está en servicio, obviamente, tendría que ir el conductor y su cobrador. Pero generalmente no va así con los operantes. Está yendo más personas y por tanto sigue siendo mucho más eficiente un bus que un auto. Y esta es una información que saca la OITP, donde menciona que un vehículo estacionado ocupa la misma área que puede ocupar un oficinista, pero este oficinista genera producto, es una persona que está produciendo este vehículo que produce.
consume espacio. Y aquí llega lo que se denomina la espiral del deterioro del transporte público, o también conocido como el ciclo vicioso entre el auto y el transporte público. Y de seguro deben pensar que le estoy tirando de palo y alma contra el auto, y que yo soy un fanático del transporte público, y que en realidad que tiene auto que muere, que no es así. En realidad trato de ser objetivo respecto a ver quién ocupa espacio y qué está generando en realidad los problemas de congestión. Y hagamos un repaso sobre este círculo. Aumenta el ingreso per cápita de las personas. ¿Qué es lo que hace primeramente? Compra un auto y se aumenta la cantidad de vehículos, la motorización. ¿Qué genera esto? Un aumento de la congestión vehicular. Esto trae como consecuencia que menos pasajeros, lo que dije inicialmente, la gente se está bajando del transporte público para meterse al auto. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Finalmente menos demanda en el transporte público. El transporte público se ve obligado a reducir su frecuencia de buses, lo que no se da acá. Acá, finalmente, como el transporte no está regulado de manera estricta, las frecuencias no se reducen. Generalmente se mantienen tratando de maximizar su rentabilidad. Esto hace que finalmente el auto sea más atractivo. Y obviamente, si el auto es más atractivo, va a aumentar la motorización y volvemos al ciclo de deterioro. Pero ahí no queda la cosa, porque ante el aumento de la congestión, los buses van a ser más lentos, van a recorrer menos kilómetros, van a hacer menos vueltas, se va a aumentar el costo de la operación, y esto se ve, por ejemplo, cuando antes esperabas 5 minutos para que pasase un bus, ahora tienes que esperar 10, porque el bus está atrancado en calles arriba. ¿Y qué es el operador? O incrementa la flota, bueno, en realidad lo que trae es afiliadores, ¿no? Jala vehículos de la calle y los pone a operar, pero sus costos que finalmente están interiorizados por las personas que operan. Lo que aumenta las tarifas, esta es una realidad de tarifa controlada, regulada. En este caso no aumentan las tarifas como deberían de aumentar, pero ¿qué es lo que pasa? Alguien tiene que pagar ese costo. Y ese costo significa deterioro de la flota vehicular. Y nosotros nos quejamos porque los buses no se renuevan, porque los buses están tan deteriorados. Básicamente es porque no hay forma de mantener una operación con buses nuevos considerando los costos que está generando la congestión. Si los buses son viejos y tengo oportunidad de comprarme un auto, me desmonto del bus y me meto en el auto. Y aumenta la motorización. Y ahora pregunto, ¿la respuesta a la congestión es el incremento de la infraestructura vial? Bueno, yo creo que todo mi discurso ha sido para inducirlos a que respondan que no. He sido bastante manipulador en mi presentación. Y en realidad, antes de responderle, vuelvo a mostrar un gráfico que es el círculo vicioso del declive urbano. Este es un tanto parecido al anterior, pero agrega un elemento adicional, que es la ciudad. Si hacen más inversiones en vías, genera más personas que eligen coches, lo que va a generar mayor circulación de vehículos en las vías y por tanto más congestión y requerimiento de estacionamiento. El transporte público va a ser más lento por los efectos de la congestión, menos atractivos, va a disminuir el uso del transporte público. Disminución de la oferta de transporte público, esto es algo que en realidad no sucede porque como son personas que están trabajando en el sistema para sobrevivir, esto casi no sucede. Hasta que no se muera el vehículo, lo van a seguir trabajando y finalmente requiere más inversión. Por otro lado, aumenta la contaminación y el ruido y accidentes. Ciudad menos amigable para vivir a consecuencia del aumento de la contaminación. Las personas se mudan a la periferia, buscan mejor calidad de vida. La actividad económica en el centro o en los lugares donde hay congestión cae. La actividad económica se desplaza a la periferia. ¿Qué es lo que estamos generando con la congestión? Que la gente salga de la ciudad y se vaya hacia las afueras, generando más desplazamiento, más energía, y estamos cayendo en un declive, como lo menciona, de deterioro urbano continuo. Y ante eso, la respuesta todavía no lo voy a adelantar, pero
yo diría que habría que limitar la construcción de vías o hacerlas cuando sean necesarias. Y es que muchos planes se han construido con la presunción implícita o explícita de que la congestión es el problema a resolver y quizás el único problema a resolver. Pero en realidad la congestión es un tosco indicador. En realidad la congestión no es el problema, la congestión es el efecto que nosotros percibimos del problema. Y los planes, como nosotros, y digo nosotros porque yo también he trabajado en este tipo de trabajo de planes, tienden hacia la infraestructura, porque hacia allá está la solución del problema inmediato que es congestión, pero en realidad ese no es el problema. Y hay algo que leía en un libro de economía que decía el economista, ¿no? Hacía mea culpa, de un libro del año 70. Decía, nosotros los economistas hemos cedido los espacios a los ingenieros civiles y a los matemáticos para que resuelvan los problemas de la ciudad. La ciudad no se resuelve con infraestructura, la ciudad se resuelve entendiendo el dinamismo de los que viven. Es un ente vivo, es un ente social y económico y piensa económicamente para maximizar su beneficio. El economista hacía mea culpa, decía, no había muchos economistas en los años 70, no había muchos economistas que estén hablando de los temas de ciudad. Ahora, tenemos que decidir entre saber si vamos a solucionar la congestión o la movilidad. O sea, hay que entender que la demanda de transporte es derivada. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas no se mueven o no usan el transporte público por el hecho de viajar. Lo hacen para conformar o para satisfacer una necesidad o realizar una actividad. Si yo pudiera teletransportarme de un lado a otro y no usar las vías para transportarme, lo haría. Yo creo que muchos de acá lo harían, o me equivoco. Creo que la gran mayoría se teletransportaría si hubiera esa posibilidad, porque en realidad transportarse por el diario es pérdida de tiempo. La congestión es un problema real, existe, pero es derivado de una gran cantidad de vehículos en las vías. Y hay que preguntarse por qué hay vehículos en las vías. Parte de las respuestas que han sido planteadas al inicio o en las láminas anteriores. Y la pregunta de fondo es, ¿vamos a desplazar vehículos o personas? ¿Qué han hecho las ciudades para resolver este problema? Las ciudades como Singapur, como Hong Kong, como Tokio, han percibido el problema. Si antes les mencioné las pérdidas económicas que se tenían, estas pérdidas económicas pueden llegar a perder competitividad de la ciudad. Y la ciudad es el ente más importante de un país, porque ahí están las economías. Si una ciudad fracasa, el país puede fracasar. La ciudad es el ente más importante, es la médula de un país. Singapur, la ciudad-estado, muchos deben haber escuchado del desarrollo económico que ha tenido ese país. Tuvo un florecimiento económico muy grande y empezó a darse cuenta de que tenía problemas con congestión, porque la gente pasó lo mismo que hemos mostrado acá y lo que nos está pasando. Compraron vehículos y se congestionó. Y ellos han planteado temas como esto: los 3 pilares de un transporte equilibrado, donde plantea una planificación del territorio. Cuando hablamos de transporte, y me cuento, hasta hace un tiempo atrás, hablamos de transporte por transporte, pero no hablábamos de transporte y el uso de suelo. Una mejora en los transportes públicos y una limitación en el uso del transporte privado. ¿Cómo vamos con tiempo? ¿Oye? ¿No nos van a votar? ¿Hablo mucho? Ya. Bueno, si los aburro, por favor, pueden retirar, tienen toda la libertad para retirarse. Voy a saber entenderlos. A veces hablo mucho. Bueno, estos 3 pilares te definen cómo quieres que sea la ciudad, cómo quieres que la movilidad de tu ciudad se plantee. ¿Y qué es lo que se hace? Se jala y se empuja. ¿Y qué quiero decir con que jalas y empujas? Jalas hacia los medios más sostenibles y los empujas de los medios menos sostenibles. ¿Qué quiere decir?
mejoras el transporte público en general, lo haces atractivo para jalarlo, y los empujas del privado, poniéndole peaje, haciéndole difícil estacionarse, encareciendo su adquisición. Y como decía, jalar hacia los medios más eficientes, que son la caminata, montar en bicicleta, el transporte público en general, hablamos del bus, del metro, del BRT, del taxi, de todos los sistemas de transporte público que te mueven mayor cantidad de gente, y hablo de taxi, pero de un taxi regulado, de un taxi limitado, no es la cantidad de taxis de lo que vimos en las encuestas, donde ocupa el 50% de la ciudad, no. Y para eso hay que proveerlo de infraestructura, una infraestructura adecuada, una intervención en la operación, y cuando hablo de la operación hablo de el ingreso de tecnología, el ingreso de tarjetas inteligentes, hay que definir aspectos regulatorios, ingreso de tecnología y de información. Y hay que quebrar ese círculo vicioso que les había mostrado hace un momento. ¿Y cómo quiebras ese círculo vicioso del auto y transporte público? Pues priorizando el transporte público. Ya no va a haber reducción en la demanda del transporte público y los buses de los recorridos, o los recorridos que vayan a hacer los buses, se va a incrementar. Una reducción en la demanda con subsidios y aumento en la tarifa con subsidios. Realmente el tema del subsidio, cuando sale subsidios en nuestro medio, la gente se encrispa. Y en realidad sí estamos subsidiando el transporte público. El metro, la línea 1, la línea 2 están subsidiados. Nosotros subsidiamos. Salud. Y restringir el uso del auto. No digo prohibir, ojo, el transporte privado siempre va a subsistir, pero hay que hacerlo menos atractivo. Y hay que empujar restringiendo los menos eficientes, en este caso el auto. Y vamos a jalar mejorando el transporte público. Y vamos a hacer en realidad una referencia bien rápida, en realidad creo que no sé cuánto tiempo vamos y cuánto tenemos disponible. He puesto algunos ejemplos de cómo jalar, y los he puesto así de manera bien esquemática. En realidad, si vamos a hablar de todos los proyectos de transporte que hay en nuestra región, acá en la ciudad, nos podríamos dilatar horas de horas hablando del tema. No pretendo hacerlo. Voy a hacer una alusión bien pequeña sobre los proyectos que me parecieron más relevantes de la región y de la ciudad. Y me pretendo sí alargar un poco en la forma de empujar, que es donde más duele. En realidad empujar, sacarlo del auto, viene un poco más. Y como que me gusta un poco ser sádico en esas cosas. Y bueno, una cosa que se ha planteado en Medellín, que es una ciudad emblemática, una ciudad ejemplo, una nueva Curitiba, un referente en tema de movilidad, es el tranvía de Ayacucho. Es un sistema que ha entrado para favorecer la movilidad de la ciudad. Se tiene una capacidad de 90.000 pasajeros día, con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Mi teleférico en la ciudad de La Paz. La geografía que tiene Bolivia, y particularmente la ciudad de La Paz, favorece este tipo de sistema y tiene una capacidad de 6.000 pasajeros hora por línea. En realidad en este momento tiene 3 líneas, tiene la amarilla, la roja, la verde y la amarilla, y todos empezaron a operar en el año 2014. Los sistemas de BRT, ya tenemos uno, el metropolitano, pero todo empezó en Curitiba en el año 1974, y cuentan los que estuvieron en ese momento y de lo que se puede revisar en la biografía, que en realidad estos señores de Curitiba jalaron la idea de Lima, porque los que tienen memoria, los que estaban ya grandecitos, porque veo mucha gente joven, yo lo recuerdo porque yo soy tan jovencito. La vía expresa de la Javier Prat, de la vía expresa de Paseo de la República, era un espacio reservado para transporte público. Y ese era un referente, y era en realidad una de las poquísimas ciudades que había dejado espacio suficiente como para un sistema de transporte, y era una maravilla. Un referente a nivel región. Transmilenio, que es
el punto más emblemático de BRTs. Colombia, Bogotá, exporta expertos en tema de sistemas de BRT, el mismo que ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado al CITP. El CITP es el Sistema Integrado de Transporte Público, donde ya no solamente es el sistema de los BRT, sino ahora incluye los sistemas adicionales que refieren a los buses convencionales, en un único sistema de pago, que es lo más importante. La línea 2 del Metro de Lima, acá tenemos gente de la ATE, gente que está vinculada al sistema de metro. La línea 2 que está en plena construcción, y tenemos la línea 1, la línea 2 va a ser la línea amarilla. Y tenemos el LAN Airbus. No sé si han escuchado o han visto los videos de este prodigio chino. ¿Alguien lo ha visto? Acá tengo un video. Este es un sistema que ha sido creado para, o ha sido pensado, que todavía está en estudios, ha sido presentado en una feria internacional, y lo que pretende es tener la conformidad entre un bus y un tren, pero de una forma muy novedosa, en una especie de túnel móvil, un túnel que se desplaza a lo largo de la vía. Y lo vamos a ver. Si se dan cuenta, tiene neumáticos a ambos lados de la vía y tiene una cavidad interior que le permite la circulación de autos, de vehículos de baja capacidad. ¿Se llega a escuchar algo? En realidad no hay audio acá. Es de alta capacidad este sistema, que tiene elevadores en su interior, tiene gran infraestructura de transporte de intercambiadores, es totalmente automatizado, no hay conductor al interior y permite un alto estándar de calidad en transporte público. Una vez conversando con un especialista chino, hablábamos de por qué no aplicaban el tema del viaje urbano. Beijing es una ciudad enorme, Shanghái es una ciudad, parece que estuvieras en una ciudad americana capitalista totalmente, y los niveles de contaminación son muy altos. A ver, este es el interior, es como un túnel en realidad del sistema. La energía la saca de paneles solares y también de la misma vía se alimenta de manera eléctrica. Hay una reducción importante del consumo de combustible, de emisiones igualmente. Pero ¿por qué los chinos están tan interesados en mantener el sistema de autos? ¿O por qué no lo atacan tan frontalmente? Hemos visto la tremenda congestión que hay. Es que en realidad parte de su economía la está dinamizando con su mercado interno. Este es en el caso de un accidente. Hay un accidente, hay un bloqueo de la vía, hay frenos de emergencia, lo que finalmente va a permitir la detención del vehículo, y en los casos más extremos, ahí está, permite la salida de los pasajeros de manera segura. Es como bajar del avión. El Airbus, no sé si han escuchado del Airbus en aviones. En realidad el Airbus viene de ese término. Y este es algo que pretende China impulsar para sus ciudades. China está muy preocupada por el tema del crecimiento del parque vehicular y de los niveles de congestión. Sin embargo, como les decía, no pueden confrontar directamente el problema en la medida de que mucho de su mercado interno, mucho de su economía está basada en el mercado interno. Pero eso de jalar va a ser difícil. No todos van a ir no todos se van a mudar del transporte privado para irse al transporte público. Va a haber gente todavía en transporte privado.
Y por eso hay estos autos que son inteligentes, autoguiados, que permiten un mejor uso de la infraestructura. Y bueno, para ellos hay que diseñar vías y mantenerlas, particularmente hay que mantenerlas, no solamente construirlas. Hay que proveer información para un viaje más eficiente, hay que darle información de vías donde están congestionadas, donde hay parqueo. Mucho tiempo y mucho de la congestión se genera en las zonas comerciales o de alta intensidad de uso privado porque la gente está dando vueltas para encontrar un estacionamiento. Y reducir las conductas inadecuadas de la conducción. No solamente las de transporte público, sino también las propias. Empujar restringiendo a los menos eficientes. Y vamos a empezar con uno de las medidas que han sido tomadas por China y Singapur, particularmente, y otras ciudades que han utilizado, pero vamos a hablar de China y Singapur. La limitación del registro de vehículos. Este es Singapur, unos 20 años atrás, una ciudad pobre, había sido independizada como colonia de esa colonia inglesa, y en realidad era muy pobre. Y ahora este es Singapur. ¿Cómo has cambiado, Pelón? ¿Cómo has cambiado, Pelón? Bien dicho. ¿Cómo has cambiado, Pelón? Y es una ciudad-estado que ha tenido un crecimiento explosivo, se ha terminado como uno de los ciudades de Asia. Su PBI per cápita es comparable a los de USA y en muchos casos mucho más alta que los países de Occidente. 1 de cada 6 hogares es millonario. El problema que tuvieron es que se empezó a incrementar la motorización y empezó a caer la velocidad media comercial de los vehículos al interior a 17 kilómetros por hora. Lo que trajo una preocupación muy alta porque esto podría estancar el crecimiento de su ciudad-estado, porque en realidad es una isla. Y metieron mano a dinero usado en el concreto. ¿Alguna otra duda o consulta? Sí. Respecto, digamos, al diseño shopping. Shopping, usted sabe que es lanzarlo para que la estructura se venga abajo y después equilibrar la dificultad del equipamiento. ¿Quién es que sugiere que se le ponga fibra? ¿Ustedes o proyectistas? El proyectista. El proyectista es ¿En base a qué cosa? al cálculo. ¿Al cálculo de qué? Estructural, la necesidad, el tipo de roca que vamos a tener. ¿Se acuerda de cuando hablábamos del tipo de roca que vamos a tener? El tipo de solamente, solamente es una profesión temporal, no es una pues se puede hacer shock definitivo. Se puede hacer. Ya, se puede hacer. Pero por lo general es temporal, es por un tema minero, se puede durar unos 5 o 10 años. Yo he entrado en varios túneles, me puedo decir, ya no entro por razones técnicas, ¿no? Pero el shock lanzado siempre ha sido una herramienta para que se pueda construir nada más. Después el diseño de la fibra de acero y el concreto y el reforzamiento de la el reemplazo se va a hacer dependiendo de la malla. Vamos a reemplazar malla por acero. Digamos, hay un concepto de seguridad en este caso. Así es. La seguridad es necesaria que sea a más y a menos. Cuando hablamos de la malla, en el tema de concreto lanzado, solamente para el sostenimiento, para diferenciar la malla, que se puede poner una malla o fibra. El problema, hay dos problemas para nosotros cuando se hace el concreto lanzado, para los que trabajamos en ese tema. Cuando el sostenimiento va a ser con concreto lanzado y se pone una malla, la malla no va a quedar uniforme, va a quedar muy pegada al sustrato, a veces muy lejos, y no va a quedar en la zona media donde deberíamos tenerlo. Ese es un primer problema. El otro problema que se da es que mantener la malla, cuando se hace el lanzado, genera vacíos por la malla, no se logra llenar toda la estructura y puede generar vacíos que generen posibles derrumbes en esa zona, o sea, una falla estructural. Por eso es que muchas veces prefieren, en vez de poner malla, poner la fibra de acero, que ya es un homogéneo.
pero quien decide eso por lo general son los ingenieros estructurales, lo dice la estructura. Nosotros, cuando nos piden acero, nosotros no podemos hacer el cambio entre una malla o fibra. Nosotros no podemos hacer ese cambio, como si hay ingenieros estructurales que se dedican a eso. ¿Cómo va la tendencia entre reemplazar el acero por la fibra? La tendencia a nivel mundial o a nivel Perú. A nivel mundial ya se está reemplazando casi un 50%, ya se está yendo por la fibra. Y de ese 50% ya un 30% está por la fibra sintética. En Perú todavía estamos muy cortitos en el tema de fibra. Por lo general estamos utilizándolo más en las losas industriales. Ese es el principal uso que se está teniendo. Más que dejemos el shotcrete es casi al 100% es con fibra, pero en losas industriales es el mayor uso que se está dando a las fibras hoy en día, y son fibras metálicas todavía, pero ya estamos entrando con las fibras macrosintéticas, que es la tendencia a nivel internacional. Chile ya es casi el 80% de uso de fibras macrosintéticas. Sí, pero ustedes tienen dos tipos o dos longitudes de fibra, de cero. Sí. ¿Cuál usan una que es de 65 milímetros y la otra en 95? Va a depender bueno, la más larga es por lo general para espesores mayores, y dependiendo de la bomba que vamos a tener, dependiendo de la longitud de la bomba, del diámetro de la bomba o de la boca donde vamos a colocar, y del espesor de la estructura, para poder trabajar. A mayor longitud vamos a tener mayor agarre de la fibra sobre la estructura. ¿Alguno? Sí. La tendencia es a la macrosintética, la de plástico, la tendencia. Por lo general se sigue usando hoy en día acero, que es la de 60 milímetros de longitud. Así es, se puede reducir espesores con las fibras, por eso es la tendencia, se puede reducir. Es lo que comentaba que en el seminario que tuvo la semana pasada, era donde hacían mayor hincapié los expertos que nos conversaban en el seminario. Ahí sí va a depender mucho de la estructura y del cálculo que se pueda hacer. Lo primero que eliminamos es la malla electrosoldada, y al eliminar la malla electrosoldada unos 5 centímetros muchas veces se puede reducir dependiendo del espesor de la estructura. El tema de la trabajabilidad. Como les explicaba, la trabajabilidad al tener en 600 gramos de microfibra sintética no debería afectarse en 600 gramos. Pero cuando tenemos 1 o 2 kilos para la protección pasiva contra el fuego, por la cantidad de fibra que vamos a tener en el metro cúbico, por un tema de amarre se va a amarrar y se va a secar un poco la mezcla. Con las macrosintéticas hasta 6 kilos no deberíamos tener efectos en la trabajabilidad del concreto. Por lo menos en estado fresco no deberíamos tener. En estado endurecido sí mejoramos la ductibilidad. ¿Qué aditivo se usa para una, se supone, porque hay estructuras que ya han sufrido un incendio? Por ejemplo, ahorita que están de moda los incendios, hay estructuras que realmente no se dañan por completo. ¿Qué aditivo se coloca para poder recuperar el concreto? ¿O eso es tema de...? Sí, para recuperar una estructura afectada por fuego, y hay un tema de rehabilitación. Más que recuperar, hay que ver cómo está el acero y hacer un tema de rehabilitación. Pero Néstor de repente nos va a poder dar un poquito más de líneas en experto en reforzamiento y rehabilitación estructural. Listo. Muchas gracias. Y que duran 10 años. Es decir, tú compras el cupo o ganas el cupo, o por la oferta que haces obtienes el cupo, y ese cupo para obtener un vehículo lo puedes usar durante 10 años. Después de 10 años pierdes el cupo y ese vehículo lo tienes que derivar, ya sea chatarrizándolo o exportándolo, y lo exportas generalmente a Malasia, al vecinito, ¿no? Que está al costado. En realidad vehículos bastante buenos. China, ¿qué es lo que hace China? China es una situación muy similar, también encarece el valor del vehículo,
pero no subasta cupos, sino subasta matrículas. Y la subasta por una cantidad máxima de matrículas que emite al mes. En este caso, China subsidia la inversión, toma el dinero que coge de esta subasta y subsidia directamente al transporte público. Hay aspectos que considerar sobre esta medida. Si bien es cierto, puede tener efecto, hay opositores y lo que dicen es que grava y restringe la propiedad. En realidad, la capacidad que tienen las personas, el derecho de las personas que tienen de poder acceder a un bien es restringida. Hay un efecto perverso. Si yo tengo un bien y me costó tanto poder tenerlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Maximizar su uso, explotarlo al máximo, sacarlo a correr todos los días. ¿Y qué es lo que va a tener un vehículo que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Porque quiero rentabilizar lo que me costó obtenerlo. Y obviamente hay una obtención de fondos, pero que debería ser trasladada para la mejora del transporte público. La restricción regulatoria que es más aplicable para el tema de pico placa. Todo el mundo ha escuchado de pico placa. Yo creo que es una de las cosas más conocidas que hay en el medio. Inclusive aquí, eso lo escuchaba cuando yo era estudiante como algunos de ustedes están acá, y decían, el pico placa se aplicó cuando estaba en la época de Velázquez, cuando hubo restricción en el tema de combustible. Se empezó a hacer un día con otro día sin auto, porque había muy poco combustible. Sin embargo, esto no es una idea novedosa, esta en realidad se remonta a la época romana. En el año 45 a.C. ya había restricciones por tipo de vehículos, en este caso por carruajes, carros de mercancía que entraban a la ciudad de Roma. Como estaba tan congestionada, había una prohibición entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde. No podía pasar, con algunas excepciones, los vehículos, ya sean que sean sacerdotes, sean autoridades o personas de alto nivel, los notables de la ciudad. Y se hace con la intención de reducir la congestión y contaminación en la hora punta, en este caso de Santiago de Chile, la presión en la infraestructura, porque se entiende de que si hay 100 vehículos y restringo 2 números de toda mi lista, lo que voy a restringir es el 20% de los vehículos que están circulando. Y está ampliamente definido, va desde Atenas hasta China, se ha aplicado en La Paz, se ha aplicado en Beijing, en la India, recientemente en la India, este año justamente, en México, en Bogotá. Y generalmente se aplican con 2 dígitos para restringir el 20% diario. Y usualmente es entre lunes y viernes, y en algunas ciudades lo aplican inclusive el día sábado. Y en el caso de Colombia tenemos Bogotá, que inició su restricción en 1988 y aplicó 4 más agresivo en la implementación. Y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que cuando restringían números, ¿qué hacían las personas? Buscaban el número de placa que les convenía para su movilidad. Entonces, para evitar eso, hicieron que las renovaciones de estos cambios de número sean hechos anualmente. Sean hechos anualmente. Es decir, cada año cambia. Entonces, la posibilidad de que yo pueda coger una placa, la puedo hacer, sin embargo, me va a hacer contradictorio para el siguiente año. Y esta práctica se está replicando en Medellín, en Pereira y en otras ciudades de Colombia. En Quito, se inicia en el 2010, se aplica en el hipercentro de Quito, se aplica el 20%, 2 dígitos por día. Hay penalidades muy fuertes para el incumplimiento, incluso si es que llegas a cometer la infracción, el vehículo es detenido por todo el periodo del pico placa, y tiene 4 parqueaderos en ingreso del centro. Y esto es importante notarlo. En las afueras tiene parqueaderos, los vehículos llegan ahí, los que no pueden ingresar, y a partir de ahí toman transporte público. Y es lo que definen como el park and ride. Parquea y móntate en el transporte público. La Paz, en enero del 2003 se implementó, pero en el 2006 lo cancelaron,
porque empezó a crecer el parque vehicular. Y ya las mejoras que habían obtenido habían sido eliminadas. En Lima, aunque no lo crean, no es que hayamos aplicado, sino es que hay proyectos de ley. En los últimos 10 años se han presentado 3 proyectos de ley para aprobar este método o esta medida en la ciudad. El último proyecto de ley es el 3015 de noviembre de 2013. Obviamente no prosperó. Esperemos que en la siguiente legislatura, en el siguiente gobierno, la cosa mejore y sea tomado en cuenta en realidad. Santiago, en el 86, en realidad este es uno de los primeros de la región, se hace por el tema de contaminación ambiental y se exceptúan a los vehículos que tienen catalizador, o en los casos, inclusive en los casos donde hay preemergencia ambiental, la cosa está demasiado grave, no se puede respirar, los vehículos que tienen catalizador también son incluidos en la restricción. En Sao Paulo, es en el año 97, y bueno, también tiene algunas excepciones que son aplicadas. En México, se inicia en el año 89, y el programa se llama Hoy no circulas. Pero el caso curioso es que aquí incluyeron transporte público. El transporte público es tan caótico allá, que allá incluyeron inclusive los vehículos de transporte público. Generalmente en las ciudades dicen no, ataquemos al transporte privado y dejemos al transporte público, mejoremos la calidad para que se monten. No, en México tumbaron a todos. En realidad los niveles de contaminación son muy altos en el Distrito Federal. Se pudo reducir de 4.3 toneladas a 2.7 toneladas de materia particulada anual. En el 2008 se amplía el sábado, y en realidad esto que se aplicó en la Ciudad de México se está extendiendo hacia otras ciudades, por ejemplo el caso de Puebla. En Delhi, en la India, se ha aplicado un piloto este año. En enero se aplica un piloto por 15 días, aplicando 2 dígitos por día. Hay una restricción de transporte de carga hasta las 11 de la noche, y hay acá algo curioso. Son 27 excepciones. Obviamente es una cultura distinta a la nuestra, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Una excepción son los autos conducidos por mujeres. Es decir, si una mujer conduce un auto, está libre de pasar. Obviamente, los pobres hombres afectados han impuesto reclamos pidiendo que el trato sea justo. Lo que aducen es de que las mujeres tienen mayor riesgo de ser atacadas, y por tanto le dan la posibilidad de poder mantenerse en el vehículo. En el caso de Beijing se aplica inicialmente en el 2006 para la cumbre Chino-África, y en ese año se hace una comprobación de reducciones de NOx. Se comprueba de que el 40% del NOx en ese periodo hubo una reducción importante. Esto lo hace a través de la Universidad de Harvard y del Instituto Meteorológico de Holanda. Entonces en realidad funcionó para ese periodo, y lo volvieron a replicar en los Juegos Olímpicos del 2008 y en los Paralímpicos, que acontece después de los Juegos Olímpicos. Tuvo una duración de 2 meses. Fueron muy estrictos en el tema de la restricción. El 45% de los vehículos salieron en circulación. Hubieron 10.000 dispositivos de control en la ciudad, y después de eso se volvió permanente de lunes a viernes al 20%. Y aquí me quiero detener un ratito porque nosotros tenemos los Panamericanos en 2019. Y conversaba con un amigo de la Municipalidad de San Isidro y decía, en realidad yo me preocupo y me asusto cuando veo que converso con el ministerio y veo de que no tienen nada planificado concretamente. La ciudad no va a estar preparada en temas de transporte y vialidad para soportar un sistema de este tipo, un evento de este tipo. Y nos estamos jugando el prestigio de la ciudad y el prestigio del país. Una medida de este tipo podría ser una medida que nos podría salvar el pellejo. Pero hay que considerar aspectos. Si bien es cierto, esta es una de las medidas más ampliamente implementadas, tiene un efecto limitado en el tiempo. Es decir, no tiene una duración amplia. El efecto de las etapas de congestión se vuelven a percibir y pierden el favor de las personas, de los ciudadanos. Y en realidad no frena el crecimiento del parque vehicular, lo que hace es incrementarlo. Y deben haber escuchado a personas de
Santiago de Chile, algunas ponencias donde dicen en realidad tuvo un efecto contrario. Las personas empezaron a comprar otro vehículo. Y es porque los conductores siempre van a buscar, los conductores son personas y las personas van a tratar de buscar una solución al problema que se le confronta. Y el problema es, no puedo sacar mi vehículo. ¿Qué es lo que hago? Compro otro. Y tengo dos vehículos. El primero va a ser de seguro de los más nuevos. El siguiente no, porque ya tengo uno, ya gasté en uno, entonces el siguiente no va a ser tan nuevo. Entonces finalmente termina incrementando la tasa de motorización. Y es lo que pasa en Bogotá. Si ven la tasa de motorización, cuando se implementa la medida, en el año 98 empieza a subir de manera significativa al resto del país. Si bien es cierto el tema de crecimiento económico, etcétera, pero la curva determina de que ese crecimiento es mucho más fuerte en la ciudad donde se implementó esta medida. Entonces, es algo a considerar. En realidad es una medida que sí funciona, pero hay que saber cómo implementarla y aprender de las experiencias de otras ciudades. El peaje urbano, y nuevamente vamos a hablar de Singapur, además de Londres y Estocolmo. ¿Qué es lo que busca el peaje urbano? ¿Ustedes se acuerdan de la curvita esta que la mostré inicialmente, donde decía que los amigos economistas plantean la definición del problema de congestión de esta forma? Y es que en realidad lo que yo les decía en ese momento es de que hay un costo medio que perciben las personas y hay un costo marginal social que no lo perciben las personas. Pero ¿qué pasaría si es que ese costo que le cuesta a toda la sociedad se lo aplicamos? Esto significa hacer peaje urbano. Es decir, ese costo que no lo percibe la persona por ingresar a la vía, se la impone. Y lo que hace es valorizar el uso de la vía, principalmente en las áreas gestionadas, y si bien es un bien público, no es un bien público perfecto. El bien público no tiene rivalidad y no es excluyente. En este caso sí tiene rivalidad, porque no lo puede usar, dos vehículos no pueden usar el mismo espacio. Entonces es limitado. Entonces no es perfecto, no es un bien público perfecto. Y esta medida sí tiene impactos inmediatos y sostenidos. Es una de las mejores medidas que he visto dentro de todos los items que he podido observar. Esta es una de las medidas que mayor impacto ha tenido y es más sostenido. Esta es una imagen de Estocolmo. En el año 2007 se hace el inicio del peaje urbano y se obtiene una reducción del 20% de la congestión. Ustedes pueden ver estas tres fotos. Estas tres fotos representan una misma vía. Es una cámara que está ubicada enfocando esta vía. Esta es antes de la implementación del peaje urbano, a las 4:30 de la tarde, un 2 de enero. Esto es a las 4:30 de la tarde, un 3 de enero. ¿Se dan cuenta? Y este es a las 4:30 de la tarde, un 9 de enero. ¿Perciben alguna diferencia entre uno y otro? Creo que es obvia la diferencia, ¿no? En realidad, cuando se implementa el peaje urbano, de esto pasa inmediatamente a esto. La gente no está dispuesta a pagar por congestionar, y lo que hace es sale de la vía y utiliza los medios de transporte público. Y digo que es sostenida porque esto es un gráfico de los flujos vehiculares mensuales de Estocolmo, y en este punto es donde se aplica el peaje urbano. Y aquí, disculpen, y lo que se ve acá, esta línea de aquí, es la reducción que se hace de los flujos vehiculares. Si comparamos con los años anteriores, vemos que los flujos siempre estuvieron por encima. Toda esta línea verde, la línea verde, morada, amarilla que se ve acá, son con la implementación del peaje urbano. En Singapur, como les decía, en los años 70 empezaron a detectar los problemas que tenían de congestión, y en el año 1975 implementan el sistema de manera manual. Tenían tanto problema y no había la tecnología, y lo empezaron a implementar de manera manual. En el 90 ya lo automatizan totalmente y cobran el ingreso al área urbana, al área que está protegida, por una función que va relacionada por la hora del día y la cantidad de vehículos en la vía. Es decir, te cobran realmente lo que estás generando como congestión, porque ven la cantidad de vehículos que tiene el sistema. Y en Londres se aplica a partir del 2003. En este caso no hay barreras. Si se dan cuenta que hay
una barrera, un panel donde se colocan los dispositivos de control. En Londres no ves esto. En Londres protegen su tema urbanístico y lo único que encuentras es señales en el pavimento y señales verticales. Los elementos de monitoreo están presentes, pero no son visibles. Y se exentan del pago buses, taxis, motos, bicicletas y los vehículos limpios. Y aquí la tarifa es plana. Acá sí todo el mundo paga. ¿Qué se logró? Y acá dice catch to pay, has pagado, porque las sanciones por no pagar son muy altas. El 30% de la reducción de la congestión, en caso de superar el 20%. El 50 al 60% de las personas que usaban transporte privado migró al transporte público. Entre el 20 y 30% de los usuarios de transporte privado finalmente usaron rutas alternas. Pero hay que considerar también aspectos. Se habla de inequidad, se dice, esto es lo que decían los funcionarios chinos, decían, esto no es equitativo porque tenemos mucha gente todavía que no ha logrado el progreso económico y por tanto, si nosotros aplicamos peaje urbano, lo que vamos a obtener es que mucha gente pobre no va a poder usar su auto. Y en algunos casos puede tener sentido porque el transporte público no los sirve hasta donde ellos están. Los ingresos deben revertirse al transporte público y a la movilidad en general, y esto es algo importante porque hay un incremento de demanda. En Londres, como la gente ya no puede entrar por el pago que tiene que hacer, se monta en el metro y se monta en los buses. Y entre usar el metro y usar el bus, la gente se monta en el metro. El bus también para lleno, por cierto. ¿Qué es lo que está aplicando Londres? El TfL, Transport for London, que es la autoridad de transportes de Londres, está aplicando algo que se llama Legible London, que significa Londres leíble. Y Londres leíble es la posibilidad, mostrar a la gente la posibilidad que tiene para poder caminar. Y lo que hace es que la gente se desmonte del transporte público para meterse al transporte a pie. Porque la capacidad del transporte ya no da para más. Uno va al centro de Londres y ve puros buses rojos de 2 pisos por todos lados. Y en realidad en algunos casos se ve congestión, pero ya no de autos, sino ya ve de los buses. Entonces los sistemas de transporte público están empezando a resentir el hecho de la migración. Y es que en realidad también es muy cómodo viajar en este sistema. La reducción de vehículos puede afectar el ingreso proyectado. A ver, esto sucedió en Londres. Londres imaginó de que iba a obtener cierta rentabilidad por el peaje que se iba a plantear. Y esa rentabilidad iba a mantener o financiar la implementación. Pero no sucedió eso. Se redujo más de lo que se esperaba. Y finalmente, todos estos ingresos que iban a entrar para financiar el proyecto, ya no los tuvo. Tuvo que sacar del bolsillo para poder pagar el sistema. Disculpen. El impacto fuera de la zona pago, el park and ride. ¿Qué es lo que sucede? Lo que les contaba en Quito sucede también en Londres. Se ha trasladado la congestión. O sea, tú vas al centro de Londres y ves una ciudad perfecta, una ciudad con muy poco tráfico, muchos buses, mucho transporte público, mucha gente caminando, gente en bicicleta, y dices, estoy en el paraíso. Aquí quiero vivir. Pero si te trasladas hacia las cabeceras, vas a encontrar que las personas que usan autos están empezando a aparcar cerca de las estaciones. Y todo el tráfico que antes lo tenías en el centro, los estás teniendo en los pueblos de cabecera del centro de la ciudad. Entonces, el problema de congestión, y una de las críticas que se le hace al sistema es que lo que ha hecho es trasladar el problema de congestión hacia las periferias. Entonces, por tanto, ahí Transport for London lo que está implementando es incrementar la red de buses hacia los lugares donde actualmente no llegaban. Y hay que considerar la elasticidad de la demanda. Lo que yo les decía, trasladar el pago de congestión a las personas puede ser válido siempre y cuando esto sea suficientemente elástico. Es decir, que yo considere de que pagar me va a costar y finalmente
me veo obligado a trasladarme hacia el sistema donde no pago. Pero ¿qué pasa si es mi única forma de trasladarme y tengo los suficientes recursos para pagar? Lo voy a renegar, porque aunque me toque un sol y lo pueda pagar, igual me va a doler. Lo voy a pagar y no voy a tener el efecto que espero. El escalonamiento horario. Y tenemos una imagen de Metropolitano y una imagen de la línea 1 del metro. ¿Qué significa el escalonamiento horario? Yo creo que muchos de ustedes ya lo deben saber, pero repitamos, en realidad que es trasladar las actividades horarias que están planteadas en la hora punta hacia horas donde no hay punta. Esto para reducir la presión que hay sobre la infraestructura de transporte público como de privado. Y generar una curva como la azul para liberar estos espacios y ocupar estos espacios. El transporte tiene la característica de que no es almacenable. Todo lo que se ofrece como capacidad muere. O sea, no se puede guardar esa capacidad. Lo que le decían los trenes, ¿no? Los trenes al final, desde Gamarra o Grau hasta San Juan del Lurigancho, es una capacidad que está desperdiciada y nunca la vamos a poder recuperar. Es una capacidad que se perdió. Lo que pretende este método es, o esta medida es, utilizar esa capacidad que no se usa. Y hay algo importante acá que quizás no lo sepan muchos. Esta medida sí está decretada, hay legislación para ello. En el año 2009 se saca el Decreto Supremo 083, firmada por Alan García, donde se plantea el escalonamiento horario para la administración pública. Actualmente, todas las administraciones públicas pueden implementar el escalonamiento horario, siempre y cuando se cumpla la cantidad de horas de servicio hacia los usuarios y que finalmente se cumpla la cantidad de horas mínimas que se deba trabajar. Pero la posibilidad que está. Como antecedente fue implementada en Filadelfia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se ha aplicado en la región de Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Guatemala. No hay un costo importante para su implementación. En realidad es mucho gestión, porque acá no vas a construir nada. Lo que vas a hacer es trasladar los horarios de ingresos al trabajo y de salida. Pero hay impactos que deben ser valorados. Por ejemplo, hay un mayor consumo de energía eléctrica. El hecho de poderme levantar más temprano o más tarde, salir de trabajo más tarde, implica de que pueda consumir más energía y puede haber una oposición a las costumbres de la población. Por ejemplo, yo salgo con mi carro y llevo a mis hijos al colegio y de ahí me voy al trabajo. Pero si cambio las estructuras horarias, ya no puedo hacer ese trayecto, entonces me va a generar un perjuicio que finalmente me puede repercutir de manera negativa. Uno de los últimos que ya quiero mencionar, que ya veo que ya muchos están cabeceando, espero no aburrirlos mucho, de hecho los aburrió, pero no mucho. Quiero hablar sobre la intervención del uso del suelo urbano, de los famosos TOD. No sé si han escuchado de los TOD o los DOT, que es el Transit Oriented Development o Development Oriented Transit, que son dos cosas distintas, y me voy a explicar por qué. Que implica una relación, a ver, un texto que yo leía decía, el uso del suelo y el transporte están íntimamente ligados, están relacionados. ¿No sería lógico planificarlos juntos? Algunos de ustedes deben trabajar en institución pública, algunos quizás han trabajado o están trabajando en las gerencias de transporte de las municipalidades y se darán cuenta de que transporte está separado de desarrollo urbano. El Ministerio de Transporte está lejos del Ministerio de Vivienda y cada quien planifica sus cosas. Ahora el Ministerio de Vivienda tiene capacidad de regular la movilidad de las ciudades y Transporte, que no tiene la capacidad de poder entrar a las zonas urbanas, pero por legislación específica puede entrar para sistemas masivos. Entonces ninguna de las dos instituciones se vincula. Pero ¿qué es lo que hemos dicho durante toda la sesión? El transporte es una relación de actividades. La gente no se transporta por transportarse, la gente se transporta para realizar actividades. Y esas actividades se dan en el contexto urbano. Y se dan los denominados
TOD, que es el transporte orientado al desarrollo. ¿Qué es lo que plantea esto? Que se debe densificar a través de los sistemas de transporte, dando una compacidad a las ciudades. Hemos hablado de que las ciudades son muy expandidas, que las ciudades están muy lejanas, que debo transportarme mucho, que debo gastar mucha energía. Pero si tenemos una estación de metro, la línea 1 del Metro de Lima, la línea 2 del Metro de Lima, y tengo la oportunidad de tener mucha gente transportándose en el punto, ¿no sería lógico pensar de que en ese punto debería de construir edificaciones de vivienda, debería tener centros de trabajo, donde la gente pueda llegar directamente hacia los sistemas o hacia las actividades que la conllevan? Y acá hay algo importante que va relacionado al DOD, que es la captura de valor. La línea 1 del Metro de Lima. La línea 1 del Metro de Lima se ha puesto en marcha, está operando, y las estaciones están reconformando los usos de suelo de la ciudad. En San Juan de Lurigancho tenemos el metro. Sí, el metro está ganando una millonada por la cantidad de gente que se transporta por el sistema. ¿Y cuánto ha percibido el Estado, los ciudadanos, por la plusvalía que ha generado el sistema de metro en ese entorno? ¿Cuánto ha revertido al sistema? ¿Cuánto ha revertido a todos nosotros? Cero. Porque esa plusvalía, esa ganancia por el manejo del sistema, que nos cuesta todo, porque todos cofinanciamos el traslado de los pasajeros, gracias porque han pagado la mitad del pasaje, el Estado no recupera nada. Entonces, ¿qué es lo que plantea esto? Juntemos el desarrollo de la ciudad con los sistemas de transporte. Hablemos de densificar, hablemos de sistemas de transporte, hablemos de compacidad de la ciudad, de conectividad en la ciudad. Y dentro de estos espacios que están muy cercanos a las estaciones, hablemos de desarrollo de tránsito proximal, es decir, de que las personas puedan desarrollar sus actividades a los alrededores a través de un uso de suelo diversificado. ¿Qué es lo que han entendido antes los desarrolladores urbanos? A la especialización del suelo. Decían, la zona comercial lo pintamos de morado, la zona de vivienda de naranja, las zonas verdes arriba, las zonas de recreación abajo, y hacen un mosaico de colores muy bonito. Uno ve, wow, qué chévere. Pero en realidad lo que implica eso es que tienes que trasladarte. Cuando vas por alguna zona de San Isidro, por ejemplo, tú caminas en unas zonas residenciales y no ves una sola tienda, no ves una sola botica. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? O caminar mucho para llegar a un centro comercial o a una botica que está bastante lejana, o tomar tu carro. ¿Qué es lo que haces? Obligas a la gente a trasladarse. Y generalmente en las zonas que son pudientes, en el medio menos eficiente. Entonces lo que plantea esto de la proximidad es tener mixturas de suelos, cambiar la zona de estacionamiento. Bueno, si voy a caminar y todo lo tengo cerca, ¿para qué uso el auto? Si tengo el cine al costado, tengo el market al lado, tengo una botica, puedo recrearme, chapulice. Y puedo tener mayor facilidad para poder trasladarme caminando o en bicicleta, porque va a haber menos vehículos en las vías. Y se promueve lo que decía, la caminata, la bicicleta. En general, el fomento del transporte no motorizado. Pero hay aspectos que considerar también aquí. Y lo que decía un economista americano, decía, las personas prefieren vivir en zonas de baja densidad, porque es el modelo de vida americano. Le da mejor calidad y mejor estatus vivir en zonas de baja densidad que un desarrollo extendido. El contrario de esto diría, la compacidad me permite un mejor estilo de vida, y la compacidad de una ciudad no significa tener una ciudad como el Cairo, que me olvidé de poner una foto acá, pero el Cairo es una ciudad sumamente densa y sumamente fea. No es tener ese tipo de modelo, es un tipo de modelo mucho más sostenible. La captura de valor por los desarrollos urbanos, lo que les mencioné hace un momento, que estén próximos a la infraestructura y que reduzcan los propios costos de la implementación. Un caso particular que recuerdo ahora
En Londres había un centro comercial que está en el mismo centro de Londres. Entonces Transport for London, las autoridades de Transport for London se juntaban con ellas y les decían: ok, ¿cómo vas a solucionar el tema de movilidad? ¿Cómo solucionarían ustedes los problemas? Algunos de ustedes deben hacer estudio de impacto vial o los deben de evaluar. ¿Cómo solucionan los problemas de movilidad de las personas que llegan a los centros comerciales en Lima? Yo creo que me van a dar la razón. La gran mayoría soluciona poniendo estacionamientos, ¿correcto? Hay una cantidad mínima de estacionamientos que hay que proveer por el tipo de edificación. Yo quedaba bastante sorprendido cuando yo preguntaba: ¿y cuántos estacionamientos van a poner? Ninguno, ni uno solo. Entonces, ¿cómo va a llegar la gente? Transporte público. ¿Qué es lo que va a tener la nueva infraestructura comercial? Una estación de buses en el sótano. Van a llegar los buses, van a aparcar y van a salir de ahí. Va a ser un nuevo terminal y solucionaban los problemas de movilidad. Hay una anécdota que siempre lo cuento cada vez que puedo y cuando encuentro amigos, les digo: ¿cuántos? A ver, yo estuve en el edificio enorme de 15 pisos de la institución que administra el transporte en Londres, Transport for London. Entonces, conversando con uno de los funcionarios, decía: me he venido en bici. Decía: wow. Y otro decía: no, me he venido en metro. Chévere, pero debe haber gente que llega en auto. Entonces, curioso, yo pregunto: ¿y cuántos estacionamientos hay? 3. 3 estacionamientos para todo el edificio. Sí. Ah, deben ser para los funcionarios de más alto nivel, ¿no? Son 2 para policías y una ambulancia de emergencia, porque el head de la institución se mueve en metro, se mueve en tube, le llaman tube. Entonces, wow. Y en el distrito que vendría a ser el equivalente de San Isidro, allá, la consigna es no estacionamientos. ¿Qué es lo que hacen? Te dicen: tú tienes una zona, un edificio aquí, que te correspondería tanto estacionamiento. Yo ese estacionamiento te lo cambio por acceso a transporte público o por mayor altura. Y la gente accede a eso. E inclusive, Cardiff, que es uno de los distritos que está al interior, en el centro de Londres, los vecinos se acercaban pidiendo eliminar sus estacionamientos. Porque les conviene, es un suelo que se pierde, un suelo valioso, carísimo, en el centro de Londres, que lo utilizas para cosas que no son productivas, lo que les mostraba como imagen al inicio. Disculpen que me salí un poquito de la secuencia. Se reduce el tiempo de viaje, los viajes largos ya son más cortos, se fomenta la movilidad de la residencia, y esto es importante mencionarlo, porque ¿qué es lo que pasa? Lo decía un funcionario mexicano en una presentación, decía: nosotros estamos haciendo el tema del transporte orientado al desarrollo, permitiendo que las personas puedan mudarse, facilidad para que las personas se trasladen hacia los centros laborales. ¿Y qué es lo que estamos poniendo? Poniendo subsidios o reglamentación para que la gente pague menos por trasladarse a vivir cerca de su centro de trabajo o cerca de una estación de metro. Finalmente logramos que la gente se mueva, se traslade en la ciudad de acuerdo a sus actividades y se desplace menos para sus actividades diarias, lo que es mucho más eficiente. Es una forma muy inteligente de manejar el uso del suelo. Y por último tenemos el TOD o el DOT. Yo en una reunión que tuve justamente en la CAP con Paloma Ruiz, ¿correcto? Paloma Ruiz, le decía: no, estamos viendo el TOD. Y por ahí salió alguien que dijo el DOT. Y flop, dije: ¿qué es DOT? O sea, debe ser la cosa en español. No, en realidad no es así. Lo que sucede es que es el tránsito o el transporte orientado al desarrollo. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo defino dónde va a estar el desarrollo y pongo el sistema de transporte. Por ejemplo, en Nagoya había una ciudad que una nueva área urbana que se estaba desarrollando y ya habían estado construyendo el sistema de transporte Guybus, ¿correcto? En Guybus. Habían construido el Guybus, que es un bus guiado. Los japoneses tienen plata para hacer lo que quieren. Una plataforma elevada, bien chévere, que parecía metro,
Entonces sube, pero no, pues era un bus que tenía autonomía, no usaba conductor, el boom de ese momento, hablo del año 2003, en neumáticos que se trasladaba sobre una vía que estaba guiada. Y ellos ya habían